Bendición, querido amigo y hermano que me ves a través de esta plataforma, otra forma de predicar. Como siempre estamos agradecidos del Señor, agradecidos de cada uno de ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder comunicar la palabra del Señor a través de estos medios. Si eres nuevo en este canal, te invito por favor a que te suscribas, comentes, compartas. Active la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. De igual manera, si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes hacer, lo puedes dejar ahí abajo en la caja de las notificaciones, en los comentarios también, y lo vamos a tomar en cuenta y vamos a hablar acerca de los temas que tú quieres que tratemos a través de esta plataforma. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una palabra que el Señor Jesús nos dejó, y fue de un momento determinado cuando Él le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y yo quiero que por favor ahí donde tú estás, donde te encuentras, te ubiques en tu Biblia, en el libro de San Mateo, su capítulo 5, versículo 13. Sí, su capítulo 5, versículo 13, solo el versículo 13. Tiene como tema así mismo la sal de la tierra. Por ser palabra de Dios la leo bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo quiero que a modo rápido nosotros analicemos un poquito acerca de esta comparación que el Señor Jesús a modo de parábola le dijo a sus discípulos. Lo primero es que tenemos que entender que para poder entender la palabra y para poder hacer una exégesis correcta de la palabra, muchas veces tenemos que leer el capítulo completo para saber lo que real y efectivamente el Señor nos quiere enseñar. Recuerden que muchas veces nosotros entendemos que la palabra del Señor es algo difícil de entender, pero lo que pasa es que simple y llanamente leemos un versículo y nos detenemos a opinar de ese versículo sin leer la parte anterior y la parte después. Cuando leí este capítulo completo me di cuenta que el Señor Jesús, después de haber hablado con la multitud, dice la Biblia que Él se apartó a solas. Se apartó, salió de la multitud y se apartó a solas, y estando a solas llegaron sus discípulos. Entonces lo que me deja entender a mí que primero el Señor Jesús está hablando ¿con quién? Con sus discípulos, con los 12, con lo que Él había seleccionado para enseñarlo, para instruirlo, para que cuando Él no esté ellos sigan con el llamado. Entonces es cuando Él está con ellos que Él les dice esta palabra, les dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, y le pregunta: ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Entonces, para muchas personas resulta un tanto raro que el Señor haga esta clase de comparación, y yo tengo para decirte que tenemos que entender que muchas veces el Señor hablaba en parábolas y hacía comparaciones simbólicas a cosas relacionadas a la época, a cosas que ellos conocían y manejaban, para dejarle entender el contexto real de lo que Él quería presentar. Cuando buscamos la definición de la palabra sal, nos damos cuenta que dice: la sal es el producto más usado durante siglos en la gastronomía. La sal común es un elemento básico para dar sabor a la comida. O sea, la función principal de la sal es dar sabor a la comida, es darle toque a la comida. Es prácticamente imposible para nosotros cocinar sin sal. Yo diría que es imposible. ¿Por qué? Porque lo que le da el toque especial a la comida, lo que tú dices: oye, esta comida quedó en punto, está buena, es por la sal. La sal es lo que se destaca, es lo que le da el sabor al paladar. Entonces tú te das cuenta cuando una comida está buena por la sal. Entonces yo pienso que el Señor Jesús hizo una buena comparación. Pero también podemos también decir que la sal no solo le da toque a la comida, sino que también dice, la sal previene la descomposición de los alimentos, de la carne. O sea, en antes se usaba la sal para preservar la carne, para preservar los peces. Si vemos, por ejemplo, el caso de los arenques, nos damos cuenta que le ponen mucha sal justamente para eso, para que no se dañen. Entonces, la sal, yo creo que es el mejor símbolo comparativo que el Señor ha usado en todos los tiempos para
hablarle a los discípulos en ese entonces. Pero también la sal produce sed. La sal da sabor, como le decía. Produce sed y da sabor. Cuando vemos estos tres elementos que proviene de la decomposición, nos damos cuenta que la iglesia a través de la palabra está llamada a prevenir la maldad. Es a través de la palabra, a través de lo que el Señor Jesús enseñó, que nosotros como iglesia estamos llamados a prevenir la maldad, no darle cabida a la maldad. Es a través de la palabra. Entonces, por eso es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. O sea, es a través de ustedes que la palabra se va a expandir, es a través de ustedes que el evangelio va a fluir. En pocas palabras, el Señor le dijo: por eso lo seleccioné. Por eso lo seleccioné, porque lo que va a salir a partir de aquí ahora va a ser algo tan grande que va a alcanzar a muchos. O sea, la función de los discípulos no era solo seguir a Jesús, sino aprender de Él para que el evangelio fluyera como ha fluido hasta ahora. También otra función de la palabra es que produce sed. O sea, cuando hacemos esta comparación nos damos cuenta que la sal produce sed y que la palabra también produce sed. Produce ese deseo de querer más, de conocer más, de estar más cerca de Dios. Pero también da sabor. O sea, nosotros nos deleitamos como cristianos cuando analizamos las Santas Escrituras. Y cuando yo me topé con esta expresión de parte del Señor Jesús en ese versículo, cuando dice: ustedes son la sal de la tierra, que le dijo a los discípulos en ese entonces, me identifico mucho con esa palabra, porque lo que el Señor le decía a sus discípulos era también para que nosotros lo aprendiéramos y lo aplicáramos. De alguna manera u otra, el Señor le está diciendo a todos nosotros como cristianos que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros estamos llamados a brindar la palabra, a dar el toque de la palabra, presentando a Cristo a través de la palabra. Usted y yo no podemos descuidarnos en estos caminos. Tenemos que tratar de permanecer firmes, de seguir firmes y de seguir hacia adelante, porque la misma palabra dice: si la sal se disipa, ya no sirve para nada. O sea, si nosotros nos descuidamos en estos caminos y bajamos la guardia, entonces ya prácticamente no le estamos siendo de utilidad al Señor en lo que el Señor quiere. Yo no sé si me estoy entendiendo. Entonces, yo creo que a modo de ilustración, a modo de parábola, esta comparación que el Señor Jesús hizo fue la correcta. ¿Por qué? Porque acuérdate que en aquellos tiempos los discípulos, si algo conocían, era de la sal. O sea, ahí había gente pescadores, tal es el caso de Pedro. Ellos sabían de pesca y sabían que para conservar la carne tenía que ser salada, tenía que pasar por un proceso de salación para que durara más. Entonces, cuando el Señor le habla en base a lo que ellos conocen, a lo que ellos tienen en las manos, a lo que ellos tratan todos los días. Muchas veces el Señor usa comparaciones con cosas que nosotros conocemos para dejarnos un mensaje. Muchas veces no logramos entender el mensaje del Señor, pero es claro, el mensaje del Señor es bastante claro. Y muchas veces el Señor usa a modo de ilustración cosas que nosotros manejamos para que entendamos cuál es el propósito, cuál es el objetivo, a qué Él nos llamó. Entonces, yo creo que esta parte nosotros deberíamos de prestarle mucha atención y entender que es más profundo de lo que nosotros pensamos y tratar de aprender de ella. Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Gracias por llegar hasta el final de este video. Te exhorto por favor a que te suscribas al canal, comente. Prometo seguir haciendo más videos, tenía mucho que no hacía, pero ya ustedes saben cómo es esto. Gracias por su apoyo y Dios te bendiga.